Hace mucho tiempo, en los vastos territorios del antiguo Reino Medio, existían 4 guardianes celestiales que protegían los puntos cardinales del mundo. Entre ellos, Baigu, el tigre blanco, era el guardián del oeste y simbolizaba el otoño, el metal y la pureza. Baigu no era un tigre común, su piel era blanca como la nieve, sus ojos brillaban con una intensidad feroz y su rugido resonaba como el trueno. Se decía que dondequiera que caminara, las plantas y los árboles florecían en tonos dorados y plateados, reflejando la llegada del otoño. Un día, una amenaza oscura surgió desde el oeste. Un poderoso demonio conocido como Jinlong, el dragón oscuro, se alzó desde las profundidades de la tierra. Su objetivo era sumir al mundo en una noche eterna y destruir el equilibrio que Baigu y los otros guardianes se habían encargado de mantener. Al sentir el peligro inminente, Baigu observó cómo la luz en los cielos del oeste comenzaba a desvanecerse. Sabía que debía actuar rápidamente, pues el equilibrio del reino estaba en juego. Baigu reunió a los más valientes guerreros y criaturas del oeste para hacer frente a Jinlong. Entre estos aliados se encontraban los espirituales Qilin y los sabios zorros de 9 colas. Cada uno traía habilidades únicas al campo de batalla, pero era el liderazgo de Baigu lo que les daba esperanza de triunfar. El cielo se oscureció con la sombra de Jinlong, y el suelo tembló bajo el peso de su furia. Baigu y sus aliados lucharon con coraje, pero el poder del dragón oscuro era inmenso. La batalla fue monumental, y los aliados comenzaron a perder terreno. En el momento más desesperado, Baigu recordó una antigua profecía que hablaba de una perla celestial escondida en el corazón del bosque dorado, una perla capaz de otorgar el poder de la luz pura. Guiado por su instinto y el rugido de su alma, Baigu se aventuró solo en el bosque. Antes de partir, prometió a sus aliados que regresaría con el poder necesario para derrotar a Jinlong. En el interior del bosque dorado, Baigu enfrentó desafíos que ponían a prueba su fuerza. En un puente colgante cubierto de niebla, se encontró con un río de llamas que debía atravesar. Con un salto lleno de gracia y poder, logró superarlo. Adentrándose más en el bosque, Baigu encontró un sabio espíritu arbóreo que le presentó un enigma: solo quien entienda el equilibrio entre luz y sombra podrá continuar. Baigu meditó sobre el significado del otoño, donde ambos elementos coexisten, y respondió acertadamente. Finalmente, en un claro bañado por una luz dorada, Baigu encontró la perla celestial. Al tocarla, un poder inmenso fluyó a través de él, llenándolo de energía pura y celestial. Con la perla en su poder, Baigu regresó al campo de batalla. Su presencia brillaba con una luz tan intensa que oscureció la sombra de Jinlong. Sus aliados, al verlo, recuperaron la esperanza y lucharon con renovado vigor. Baigu y Jinlong se enfrentaron en un duelo épico. El dragón oscuro lanzó sombras y fuego, pero Baigu canalizó el poder de la perla celestial, creando ráfagas de luz pura que cortaron la oscuridad. Con un rugido que resonó por todo el reino, Baigu desató el poder total de la perla celestial. Un rayo de luz atravesó a Jinlong, sellándolo para siempre en las profundidades de la tierra. El cielo se aclaró, y el equilibrio fue restaurado. Los árboles y las plantas florecieron de nuevo, y el otoño regresó con su manto dorado y plateado. Los aliados de Baigu celebraron la victoria, agradeciendo su valentía y sacrificio. Habiendo cumplido su deber, Baigu regresó a su puesto como guardián del oeste. Desde entonces, fue venerado por generaciones como el salvador del Reino Medio. La leyenda de Baigu, el tigre blanco, fue contada a través de los siglos, recordando que incluso en los tiempos más oscuros, la pureza y la valentía siempre prevalecerán.